Ya. Que Dios nos bendiga, mis santos hermanos, en esta noche. Amén. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Te invito a abrir tu Biblia en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. No, para la vida. Suéltala ya, no la paré. Bueno, pasó el susto. Ya, listo. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor. Leemos la palabra de nuestro Dios para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a contar 3. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Dios mío, por este momento, este tiempo que usted me concede para rendirle culto, alabanza y adoración, mi Dios. Vamos a entrar en la meditación de su palabra. Dios mío, hable de nuestras vidas, hable a cada vida, a cada hermano, a cada persona que Dios mío, a través de este medio está escuchando esta preciosa palabra. Dios pido que sirva de provecho espiritual, que haga la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, mi Dios, y nos ayude a tener un crecimiento espiritual digno y adecuado, Dios mío, para estar seguros, completamente seguros de lo que somos, en qué camino estamos y a qué dirección vamos, mi Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, los hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, el tema de esta noche es el mismo tema que está en el capítulo 1, versículo 12. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, estudiando este pasaje de la Escritura, estudiando este pasaje de la palabra del Señor, de Filipenses, puedo notar algo aquí, hermanos, mucha atención, ¿eh? Puedo notar que Pablo prácticamente, lo que trata Pablo de hacer o decirle a los cristianos de Filipo, es algo que en realidad es tan importante que los creyentes de ese tiempo y de este tiempo ahora nosotros sepamos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia? En palabras sencillas, que vale la pena, escuche, que vale la pena vivir la vida cristiana y serle fiel a Cristo. Amén. Eso es lo que trata Pablo de decir a todos los hermanos de Filipo en esta carta, que vale la pena serle fiel a Cristo. Amén. Amén. Vale la pena serle fiel a Cristo. ¿Por qué razón? ¿A qué conlleva el serle fiel a Cristo? A lo que Pablo está expresando. Conlleva a que el creyente tenga una completa seguridad, una completa convicción en quién hemos creído. Amén. En quién hemos creído. Y si para nosotros también realmente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa convicción debe tenerla todo creyente. Y esa era la misión de Pablo.
La misión más importante de Pablo no solamente fue establecer iglesias o preparar iglesias. La misión de Pablo en realidad fue crear una iglesia con creyentes consagrados, con creyentes dedicados a vivir la vida cristiana de tal manera que ellos tengan la seguridad en su mente y en su corazón de que el camino en que ellos estaban era un camino, aunque en aquellos tiempos el camino del Evangelio no fue un camino tan quizás, no digo fácil, porque de todas maneras, aquí en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo bastante difícil, al menos ahora estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan complicados, que para tener éxito, tener victoria, para ser cristianos verdaderos, tendríamos que tomar una determinación firme en el corazón, como lo tomó Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que va a permitir que mi vida sea una vida victoriosa, una vida que agrade a Dios, una vida en la que yo pueda decir en cualquier momento que para mí el vivir es Cristo? Si nosotros entendemos esta palabra, que para mí el vivir es Cristo, significa que Cristo va a estar en mi mente todo el tiempo, que Cristo va a estar en mi corazón todo el tiempo, que donde yo camino o para donde yo me dirija, yo voy a tener la seguridad de que Cristo Jesús está a mi lado, que Él camina conmigo. Pablo tenía esa seguridad, Pablo tenía esa convicción, y en sus cartas, él no hace mención, no hace otra mención que invitar a la iglesia a vivir una vida santa. Porque la misión de Pablo, como les digo, le dije hace breve, no era tan solo crear iglesias. La misión de Pablo era crear un pueblo santo, un pueblo que lo lleve, un pueblo que vaya a la presencia de Dios por medio de la santidad. Ninguna persona que no lleva una vida consagrada a Dios, ningún creyente que no lleva una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios, puede caminar en completa libertad. En el tiempo en que Pablo trató con la iglesia de Filipo, bueno, no solo con Filipo, con muchas iglesias, Pablo batalló con estas iglesias introduciéndoles la doctrina del Señor, la doctrina, la predicación del reino de los cielos, porque la misión de Pablo era difundir el evangelio del reino, predicar el evangelio del reino, adoctrinar a todos los cristianos de ese tiempo. Esa era la misión de Pablo, adoctrinarlos, enseñarles el camino verdadero del Señor, enseñarles el camino de la fe, el camino de la santidad, para tener convicción, la convicción que tuvo Pablo, para tener esa seguridad que tenía Pablo. Tenemos que vivir una vida entregada a Dios, una vida dedicada al Señor, una vida de fidelidad a Dios. Que si yo estoy en mi trabajo, yo allí tengo a Dios en mi corazón, la presencia del Espíritu Santo está en mí. Estoy creyendo firmemente que Cristo está conmigo. Estoy creyendo en esa palabra de promesa de Él, cuando Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa dada a los apóstoles, por supuesto, pero también para nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros? Amén. Él está con nosotros. Él está entre nosotros, camina con nosotros. Pero eso va a ocurrir cuando nosotros
vivamos esa vida de entrega a nuestro Dios. Cuando nos hayamos rendido a Él. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, lo está diciendo con una mente liberada, con un pensamiento liberado. Pablo lo está diciendo abiertamente. Pablo no tiene problema, no tiene ninguna objeción para decir esta palabra. Para mí el vivir es Cristo. No hay ninguna cosa que lo acusara de algo y que le diga, tú no estás viviendo la vida que a Dios le agrada. Él puede decirlo con certeza, con seguridad. Él sabe lo que es la fe. Él sabe lo que es tener o sentir la presencia de Dios en su vida. Ese fue el trabajo de Pablo. Esa fue la misión de Pablo. Pablo no vino a contraer matrimonio. Pablo no vino a formar una familia. Pablo vino a predicar el evangelio del reino. Él fue llamado a predicar el evangelio del reino, a dejar sembrada la semilla en todos los creyentes. Si nosotros hemos leído las epístolas de las Escrituras, vamos a encontrar que en todas las epístolas que él escribió, siempre sus mensajes fueron dirigidas a la iglesia a vivir una vida santa. Amén. Amén. Fue vivir una vida santa. No todos los creyentes, los que somos creyentes, escuchen lo que voy a decir, quizás lo que voy a decir, esto vaya a chocar, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que es bueno que nosotros confrontemos el pecado, que nosotros confrontemos la enfermedad que hay en nosotros en el sentido espiritual. Porque si no, nosotros no confrontamos la enfermedad, si no confrontamos nuestras debilidades, si no confrontamos nuestras flaquezas, no vamos a crecer. No vamos a crecer. No todos los creyentes de hoy en día y del tiempo de Pablo podían decir lo que él dijo. No todos podían decir eso. Porque para decir eso, yo tengo que vivir como Pablo vivió. Yo tengo que esforzarme como se esforzó Pablo. Y Pablo no hizo nada diferente a lo que nosotros debemos hacer hoy en día. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Sencillamente vivió una vida en obediencia a Dios. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo vino a cumplir una misión que es de difundir el Evangelio, predicar el Evangelio por todo lugar. Y para hacer eso, él tenía que vivir una vida santa, una vida en obediencia a la palabra, una vida recta delante de Dios. De tal manera que nadie podía venir a él y acusarlo por alguna falta que él haya cometido dentro de lo que es la doctrina cristiana. Yo sé que todos cometemos errores de alguna manera y yo creo que Pablo también lo cometió, pero estoy hablando de cosas que permiten que Satanás, el enemigo, nos acuse y no nos permita avanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, obviamente que no vamos a poder decir estas palabras, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir en Cristo es vivir una vida recta delante de Dios, con un pensamiento liberado, con una mente liberada. Que si el enemigo viene y ataca mi mente, yo voy a rechazar esos pensamientos, esos ataques de la mente del enemigo, porque Satanás, el blanco de él en nosotros es nuestra mente, son nuestros pensamientos. Él va a trabajar muchísimo con nuestros pensamientos.
¿Y cómo nosotros podemos rechazar estos pensamientos, estos ataques del enemigo? Y que son los que están impidiendo en muchos creyentes que puedan decir con certeza esta palabra, que para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Encontramos muchas veces todo lo contrario, que cuando algún creyente llega o está al borde de la muerte, lo primero que tiene es miedo. Tiene miedo a morir. No quiere morir. Cuando para un creyente el morir simplemente es pasar al otro lado, donde Dios nos está esperando. Para el creyente no hay muerte, sino vida. Jesucristo vino a darle muerte a sus hijos. Jesucristo no vino a darle muerte al que creía en Él. Él vino trayendo vida y vida en abundancia, vida eterna. Para el creyente no hay muerte, solo hay un dormir. Hay un dormir. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí está hablando el Señor o el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, que no debemos ignorar a los que duermen. En otras palabras, los creyentes que dejaron este mundo, porque ellos solamente están durmiendo. Pero no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que dicen comamos y bebamos, porque cuando muramos no nos llevamos nada. Mas nosotros no estamos esperando llevar nada de aquí, pero estamos aguardando una promesa bienaventurada de parte de Dios, que es la patria celestial. Amén. Amén. No todos podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La santidad es un requisito para poder abrigar el reino de los cielos, abrigar la esperanza del reino de los cielos. La palabra del Señor es clara, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando nosotros no vivimos una vida consagrada a Dios, cuando nosotros no vivimos una vida entregada a Dios, le voy a decir por qué. Es porque vivimos una vida sin propósito. ¿Cuántos tenemos propósitos en esta vida? En la vida cristiana. Porque cuando hablamos de propósitos en la vida del mundo secular, mucha gente tiene propósitos. Hay jóvenes que se trazan sus propósitos y su propósito es ser un profesional. Pero para ser un profesional, ¿qué hacen estos chicos, estos jóvenes que se enfocan en eso? Se dedican a estudiar, se dedican a hacer todo lo que deben hacer para poder alcanzar su propósito. Se levantan de madrugada, hacen sus tareas, estudian libros. Si no entienden algo, van a la biblioteca, preguntan, pero el propósito de ellos forma una razón de ser. El que no tiene propósito no tiene una razón de ser. El propósito a nosotros nos impulsa hacia adelante. El propósito de la vida del ser humano provoca impulso. Y el impulso es para lograr el objetivo que me he trazado. Mucha gente tiene propósitos en el mundo y los logran porque se esfuerzan, porque su mente está en eso. Duermen con eso, caminan con eso.
Donde van están con ese propósito en su cabeza. Pero ¿qué del creyente, del Hijo de Dios? Nosotros tenemos propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Cuál es el propósito de nosotros? El propósito de nosotros debe ser lograr la meta, alcanzar la meta, que es el reino de los cielos. Pero para alcanzar y lograr esa meta del reino de los cielos, también la palabra del Señor nos está demandando que debemos esforzarnos, que debemos también actuar con disciplina. Tenemos que hacer ciertas cosas que a lo mejor a nosotros no nos agrada. Pero sabemos que si yo hago esto, si yo cumplo con esto, yo voy a lograr mi propósito. Entonces el propósito se convierte en una gran razón de ser en la vida del ser humano. Esa es mi razón. ¿Por qué me levanto de madrugada o en la mañana, temprana hora en la mañana, y doblo mis rodillas para adorar a Dios? Porque hay un propósito en mi vida, porque hay un propósito en su vida. No se levanta por gusto, se levanta porque hay un propósito. Y el propósito es agradar a Dios y que Dios fortalezca nuestras vidas. Hay una sola cosa que el creyente hoy en día ha dejado de hacer, y que si vuelve y empieza a hacer lo que ha dejado de hacer, yo le aseguro que va a vivir una vida victoriosa todos los días. Y va a poder expresar las palabras que expresó el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. ¿Sabe cuál es? El de dedicarle a Dios tiempo de oración. Dedicarle a Dios tiempo de oración. Sin la oración no hay poder. Sin la oración no podemos lograr los objetivos. Sin la oración somos débiles. Sin la oración somos presa fácil del enemigo. Sin la oración no podemos agradar a Dios. Sin la oración somos raquíticos espirituales. Si tenemos una razón de ser, si tenemos un objetivo, si tenemos un propósito, entonces tengo que perseguir mi propósito. No podemos quedarnos a medio camino. No podemos haber empezado esta carrera y quedarnos en medio camino. Tenemos que esforzarnos, tenemos que salir adelante. Y hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, lleno de dificultades y problemas, lleno de manifestaciones apocalípticas ya, tenemos que buscar la presencia de Dios, amados hermanos. Hermanos que me escuchan a través de este medio, tenemos que esforzarnos. Recuerde esto, si usted no lleva una vida de oración todos los días, no le digo cada semana, cada 2, 3, 4 días, todos los días nosotros los hijos de Dios debemos llevar una vida continua de oración. La oración es la comunicación con Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas, nos fortalezca, nos revele su palabra, nos ayude, nos enseñe a escuchar con este oído espiritual cuando el enemigo viene a atacarnos, y poder diferenciar cuando es el enemigo y cuando es Dios. Muchas veces creyentes piensan que Dios les está hablando y es el enemigo. Y es allí cuando entran en alguna trampa, y cuando se den cuenta, todo salió mal. Cuando llevamos una vida de oración a Dios, significa que estamos todos los días en comunión con Él, comunicándonos con Él. La vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, es una vida de relación con Dios. No es una vida cualquiera de vivirla como antes la vivíamos, como cualquier vida. No, es una vida de relación con Dios.
Dialogamos con Dios. Yo converso con Dios. La oración es conversación con Dios. No es repetir las mismas palabras todos los días. Es conversar con Dios. Eso es orar. Y cuando nosotros aprendemos este principio, no hay tiempo que nos alcance. No queremos salir de esa presencia. Podemos sentir el amparo, la aprobación de Dios. Podemos sentir su presencia en todo lugar. Podemos sentir esa fortaleza. Viene un pensamiento pecaminoso y lo expulsamos en el nombre de Jesús. Porque los pensamientos pecaminosos van a venir. Dios no le ha prohibido a Satanás que ataque nuestros pensamientos. No. Él no le ha prohibido eso. Él puede hacer eso. Y nosotros tenemos que estar preparados para repeler todo dardo de fuego, como dice la palabra. Todo dardo de fuego del maligno. Sea bendito el nombre del Señor. Una vida en santidad. Es lo que Pablo le enseñó a la iglesia. Es lo que Pablo trataba de que la iglesia pueda llegar a ese nivel de santidad. Un nivel que solo se logra a través de la oración a Dios. Nosotros oramos no a un Dios muerto, oramos a un Dios vivo. Amén. Amén. Oramos a un Dios vivo. Si decimos que Jesús está vivo, entonces oremos a Dios, porque Él está vivo, porque Él nos oye, Él nos escucha, y Él está atento para bendecir a su pueblo. Él está atento para escucharnos y fortalecer nuestras vidas. Él está atento a escucharnos para podernos guiar de la mejor manera. Sea bendito el Señor. Dios preparó obreros, la Biblia lo dice, para que su pueblo pueda ser preparado. Pablo pensó en todo eso, pero no porque era un pensamiento humano, era porque el Espíritu Santo le llevaba esos pensamientos. Por eso él dice, y él mismo, hablando de Dios, y él mismo constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Y cuando nosotros emprendemos este camino glorioso, maravilloso, y nos sometemos a su palabra, Dios no descansará hasta alcanzar en nosotros, o hasta que nosotros alcancemos esa perfección del Señor. Amén. Amén. La pregunta de hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos propósito? Amén. Voy a preguntar nuevamente, ¿cuántos de nosotros tenemos propósito? Amén. Amén. El propósito de nosotros es llegar a la patria celestial. Ese es nuestro blanco. Esa es nuestra mirada. Porque lo primero que nosotros debemos pensar es cómo está mi vida hoy. Si de pronto en algo fallé o algo salió mal, ¿qué es lo que hacemos primero? Pedir perdón a Dios. Amén. Amén. Pedirle perdón a Dios y volvernos a poner en la línea, porque mi blanco, mi flecha, mi mira, mi propósito es llegar allá. Y nosotros sabemos completamente que si dejamos este mundo, hay solo dos lugares. Dos lugares donde mi alma va a ir. Y aquí en la tierra es donde yo escojo a dónde voy. Si para abajo o para arriba. Pues yo escogí ir para arriba. Y porque escogí ir para arriba, es que estoy todos los días
buscando esa presencia de Dios. Sin su presencia en mi vida, soy blanco fácil del enemigo. Sin su presencia en mi vida, fácilmente puedo ceder al pecado y a la tentación. Todos nosotros luchamos, batallamos, sostenemos una batalla diaria con el diablo, el mundo y la carne. Todo creyente. Tenemos que despertar, mis amados hermanos. No estamos de vacaciones en este mundo. Si emprendimos este camino, pensemos que este es un propósito de Dios, el cual está marcado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es alcanzar el reino de los cielos. Y vamos a tener estas batallas todos los días. Satanás, el mundo y esta carne. Y para eso Satanás va a utilizar nuestra mente, nuestros pensamientos. Ese es el blanco de él. La mente para él es un territorio. La mente para Satanás es un territorio donde él quiere operar. Y la mente fue diseñada para operar Dios. Amén. La mente del ser humano fue diseñada para operar Dios. A través del corazón. El corazón es la morada de Dios. El corazón viene a ser el altar de Dios. El corazón fue diseñado para la morada de Dios. El corazón fue diseñado para que un rey dirija este corazón. Nosotros se lo entregamos a Dios. No permitamos que el enemigo reconquiste o se introduzca otra vez allí. Amén. Cuando Jesús entró a nuestras vidas, despojó a ese rey o a ese príncipe, Satanás, porque Satanás no es rey, es príncipe. El príncipe de las tinieblas de este siglo. Entonces, mis amados hermanos, hay muchas razones por qué vivir una vida agradable delante de Dios. Hay muchas razones por qué vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios y que vale la pena vivirla. Amén. Yo quiero decir, cada día, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo en lo personal no quiero nada del mundo. En lo personal no quiero nada con el mundo, no quiero nada con Satanás, no quiero nada con esta carne. Aunque se quiere rebelar, aunque quiere hacerle la guerra al espíritu, pero lo tengo al más fuerte. Amén. Estoy aliado, estoy de la mano con el más fuerte. Amén. Y todos los días tenemos que llevar vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Amén. Vida con propósito. Si tenemos vida con propósito, el propósito va a provocar impulso. El impulso será luchar y hacer todo lo que sea necesario para que mi vida esté fortalecida en Dios. Y yo pueda decir como Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta preciosa noche. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra preciosa, Dios mío, que nos has dado, Padre. Yo quiero decir todos los días, mi Dios, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Padre eterno, por esta razón te busco, mi Señor, todos los días, mi Dios, doblo mis rodillas para que
el Espíritu Santo me fortalezca y me ayude a vivir esa vida que a usted le agrada, me ayude a caminar de la mano con Cristo Jesús. Mi Dios, mira a mis hermanos a través de las redes, a través de este medio, Dios mío, que escuchan esta palabra, Padre, que también mis hermanos sean contagiados, sean motivados a vivir esa vida consagrada, esa vida, Dios mío, de sometimiento a su palabra, esa vida, Dios mío, que nos lleva a la santidad. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie lo verá, mi Dios, y cada día, mi Dios, yo procuro, me esfuerzo, Padre, usted lo sabe, por vivir esa vida de santidad. Gracias, mi Dios, gracias por todos mis hermanos que de una u otra manera escuchan esta palabra, que sea de mucho provecho espiritual para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te doy, mi Señor. Amén y amén.